Muy buenos días. Hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Marieli Herrera. Además de colega inmunólogo, Marieli es graduada en la Escuela Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Estudió pediatría y puericultura en el Hospital General del Oeste de la Universidad Central de Venezuela. Estudió inmunología clínica en el Hospital de Vall d'Hebron en Barcelona, España. Coordinadora tiene su consultorio en el Hospital de Clínicas Caracas y es miembro de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología y actualmente es secretaria interinstitucional de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. No sabía que la cámara estaba aquí. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias y hoy Marieli tenemos el gusto de que nos va a presentar infecciones recurrentes en pediatría. Gracias, Marieli. Bueno, gracias, Eliana. Veo que tenemos 32 personas conectadas. Quiero que rápidamente me digan si ya se escucha bien, si mi voz es correcta. Cualquier cosa, este es el momento. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, para mí es un honor estar acá en el Centro Médico Docente de la Trinidad y de verdad les agradecemos en nombre de la sociedad de la cual soy miembro de la Junta Directiva. Estamos muy contentos de estar aquí y de hacer estas alianzas maravillosas con ustedes. Gracias, doctor Parodi, por esta oportunidad y esperemos que sigamos adelante. Ok, dice que se oye excelente. Muy bien, gracias por responder. Bueno, vamos a hablar de infecciones recurrentes en pediatría. Inicialmente, esto era una charla que iba a ser dedicada pues a los inmunólogos. Después, cuando le pusimos la palabra pediatría, pues decidimos hacerla a los pediatras. Y ahora pues tengo que incluir, en vista de la lista de personas que conozco ya varios de lo que estoy leyendo, a mis queridos pacientes y a las personas pues que nos conocen. Entonces la charla pues va a tener un lenguaje dedicado a pues para que todo el público lo pueda comprender. Este cuadro pues toda madre, todo pediatra no quiere ver esta imagen que es la del niño enfermo. Queremos ver a la niñita que está en el fondo, que se ve que está preocupada por su hermanito y se porta mal y es traviesa, y esa es la imagen, pues que me gusta mucho este cuadro porque da la imagen de lo que no queremos que suceda y vamos a hablar un poco de por qué sucede, por qué se enferma el niño. El tema a tratar hoy de la enfermedad pediátrica es la infección. Esta tríada que estamos viendo acá la conocemos desde el primer grado de medicina, es la tríada epidemiológica de por qué sucede una infección. Va a depender de quién, o sea, del agente causal, del ambiente y del huésped, de sus características. Voy a poner un ejemplo que nos toca a todos, que fue la epidemia del chikungunya y del Zika, que cómo fueron diferentes una y la otra. La de chikungunya fue entre el 2013 y 2014, y luego la del Zika fue entre 2015 y 2016. ¿Por qué la pongo de ejemplo? Porque es una oportunidad para que todo público pueda entender lo que es una infección, o sea, por qué ocurre una infección. Recordemos, colegas, que el chikungunya cuando pasó arrasó con todo el mundo que pasaba, yo creo que llegó al 70-80% de la población. En cambio el Zika, no, el Zika hablan de que de cada 5 personas que el mosquito picaba, solo una tenía la infección, y vemos que de los pacientes que tuvieron la infección, hay personas que quedaban 3 años, hasta 3 años con dolores articulares y padeciendo una consecuencia de haber tenido esa infección. Entonces, ¿por qué, si es el mismo virus, a unas personas le causa una enfermedad que dura 3 años y a otras personas no las infecta? Entonces vamos a empezar a hablar, por supuesto, yo soy inmunólogo y lo primero que vamos a hablar de una de las variables más importantes, que es el sistema inmunitario y cómo nuestro cuerpo se defiende para que esos gérmenes simplemente no entren. Un ejemplo perfecto somos los pediatras. ¿Cuánto bicho lo vemos nosotros diariamente en la consulta y no siempre nos contagiamos? De hecho, deberíamos donar nuestro suero porque tenemos anticuerpos contra todos los virus que hay sobre la Tierra. Quiero que vean esta imagen, ya va a cambiar dentro de 3, 2, 1, la imagen que viene a continuación. Muy bien. Ese cubito es un paciente o una persona, llamémosla nuestro hijo, nuestro niño de 2 años. Y fíjense que decidí ponerle unos punticos redondos y unos punticos verdes.
Los punticos redondos son las células del sistema inmunitario y los punticos verdes son las sustancias que produce el sistema inmunitario. Este paciente es un paciente, bueno, mire que tiene poquita, o sea, que no está muy inflamado porque está verdecito, está lindo, está chévere. Y este paciente viene el virus del Zika y entra, y bueno, como este paciente está chévere, el virus no le da. La misión del médico, yo siempre lo digo en mi consulta y a todas las mamás, la misión es mantener ese sistema inmunitario así. ¿Qué representa? Ya van a ver qué representan los colores. El verdecito representa a una persona saludable, a una persona que previo a que entre ese virus no está inflamada. En cambio, fíjense esta imagen. Esto es una persona previamente inflamada, previamente enferma. Ya antes de que entre ese mismo virus, llámalo Zika, por ejemplo, y voy a tomar ese ejemplo porque es súper importante. Si ese mosquito pica a esta persona, pues a esta persona sí le va a dar. Y mientras más punticos rojos, no sé por qué puse el rojo, que no es casualidad, tenga más tiempo, ese paciente podría complicarse. Entonces, ¿cuál es la misión del médico? Mantener ese sistema inmunitario con punticos verdes, no lleno no inflamado, y eso lo vamos a lograr desde el comienzo de la vida, inclusive desde antes de la vida, desde el momento en que la persona dice voy a tener un hijo. Para que ustedes me entiendan un poco el mensaje, tengo que a juro hablar de inmunología porque si no me botan. Lo que es el sistema inmunitario. Aquí en este dibujo vemos que el sistema inmunitario tiene, sí, señalo con éxito, órganos generadores o primarios y órganos secundarios. ¿Dónde se producen los glóbulos blancos? En la médula ósea. ¿Dónde van a ir a madurar los glóbulos blancos más importantes del sistema inmune? En el timo, que son los linfocitos T específicamente. Ellos van a determinar cómo es ese ambiente, cómo es ese cubito, si ese cubito es verde, si ese cubito es rojo, si ese paciente está inflamado. Esas células van a generarse en estos dos órganos. Y luego están los tejidos periféricos, que son los ganglios, el vaso, y este tejido, señores, que es la base de mi consulta. Tejidos linfoides asociados a mucosa, o MALT, o específicamente el tejido linfoide asociado a intestino. Se llama GALT, es decir, del inglés gut, Associated Lymphoid Tissue, que sería el nombre que llevan. Ese GALT, o sea, el sistema inmune asociado a la mucosa intestinal, es el 70%, escuchen, 70% de todo el sistema inmunitario. Entonces, ¿dónde se genera esos punticos verdes o esos punticos rojos? Ese paciente inflamado, ese paciente sano en la mucosa, en el tejido inmunológico que está en la mucosa intestinal. Y luego viene unas señoras, que yo le llamo las señoras, que son porque le llamaban Flora, entonces pues es un nombre de mujer. Pero realmente no son ninguna señoras, son una cuerda de gente de muchos géneros y muchas especies, de tanto virus como hongos, bacterias, que están metidos en ese intestino. Es la interacción entre esa mucosa con esas bacterias lo que va a decir cómo funciona o no ese sistema inmunitario. Y fíjense esta gráfica que interesante, donde va a depender de esa interacción microbiota intestinal, mucosa, la respuesta a nivel del pulmón, o en el cerebro, o en el desarrollo mismo del sistema inmune, o en los problemas de obesidad, de síndrome metabólico, resistencia a la insulina, las enfermedades autoinmunes, etcétera, el cáncer. Entonces es señores, esta figura que le estoy colocando aquí, el centro de acción de todo pediatra y todo inmunólogo. Si nosotros queremos tener un niño sano, un cubito verde, un paciente que no se infecte tanto, porque no existe el paciente que nunca se enferma. De hecho, cuando una mamá viene a mi consulta y me dice, doctora, mi niño nunca ha tenido fiebre, a mí eso me aterra, porque yo digo, ese será un paciente sano, le funcionarán bien sus mecanismos de defensa. Entonces, quiero que se enfoquen en esta diapositiva, porque para mi consulta como pediatra, porque yo además de inmunología hago pediatría, esto es cuando entra una mamá a mi consulta y me trae un varón en sus brazos, un recién nacido varón. Mi misión es cuidar esa microbiota y ese intestino, porque de ahí, si yo no pongo cuidado y empiezo a mandar antibióticos como loca, le digo, ay señora, no se preocupe de leche completa, porque como no hay forma, no le importa, métale lo que sea que usted haya en el mercado, yo voy a crear un paciente enfermo, el del cubito rojo,
Entonces siempre, cuando yo estudié medicina, a mí me enseñaron que las infecciones eran por virus, por bacterias, entonces los malos eran los virus, las bacterias. No, señor, lo que permite, cuando yo estudié inmunología, después me di cuenta que somos nosotros los que decidimos o no abrir la puerta. Es decir, nuestro sistema inmunitario es quien decide si esos bichos que están por afuera van a entrar o no. Y ese sistema inmunitario está su 70% metido en la mucosa intestinal y la interacción con la microbiota. Hoy día uno va a un congreso de inmunología y de lo que hablan es de microbiota intestinal, señores. Aquí para mis amigos inmunólogos quiero recordarles que esas células capitanas de ese sistema inmunitario son las células T y que a su vez uno tiende a hablar de linfocitos TH1, TH2, no señor, respuesta inmunitaria TH1. El linfocito T sigue siendo el mismo, la diferencia son esos punticos verdes o esos punticos rojos. De acuerdo a esos punticos verdes o rojos, en mi cuerpo va a predominar una respuesta de un tipo o de otro. Y aquí traigo un ejemplo. Un paciente que es sano tiene predominio de la respuesta reguladora. Es este amarillito que ven acá. Esto es un paciente que no es un mocoso, que no es obeso, que no tiene problemas en sus glándulas, que no tiene problemas en sus articulaciones y que no tiene alergia, porque su respuesta que predomina es la respuesta reguladora. Su intestino está regulado, su microbiota intestinal es saludable. Entonces, esto es un paciente sano. Ahora, fíjense, esto es un paciente de esos mal llamados alérgicos. No hay nada que yo deteste más que etiquetas. Ay, doctora, es que mi niño es alérgico. Ay, señora, vamos a empezar por cambiar esas frases. Su niño padece, sufre, póngale la palabra, el verbo que usted quiera, pero no le ponga el verbo ser, porque si no nadie lo va a curar. Porque si yo soy alérgica, la única forma que yo me cure es muriendo. Entonces, eso es lo primero que tenemos, los conceptos básicos de qué es salud o enfermedad. Esto es un paciente, fíjate, lo voy a decir en términos médicos horrorosos, inmunológicos, de los que asustan. Esto es un paciente cuya respuesta inmunitaria que predomina es la respuesta TH2. Es decir, es un paciente que presenta predominio de la respuesta tipo alérgica. ¿Está claro? Yo no estoy diciendo que es un paciente alérgico. Ahora, fíjense qué pasó con la respuesta reguladora. No, es chimba. Entonces, yo puedo tratar la alergia montándome sobre el lado izquierdo de la ecuación o me monto sobre esto. Y esto es la alergología del siglo XXI. Mejorar la regulación. Una paradoja de este concepto de la respuesta alérgica es que todos los bebés, al nacer, la respuesta que predomina dentro de ese bebé es una respuesta TH2. Entonces, ¿quiere decir que todos los bebés son alérgicos al nacer? Vean cómo cuando ustedes califican de alérgico o no alérgico, eso le gusta mucho a los pediatras. Porque entonces cuando vemos un niño que tose y ya no hayamos qué hacer con el chamo, le decimos a la mamá, ay señora, es que su niño es alérgico. Eso es una forma de echarle el muerto a otro. O sea, mire, ya yo no sé qué hacer con ese chamo, a ver qué hace, porque entonces las mamás son las que se ponen a buscar y buscan al alergólogo. No es el médico que refiere. Eso es un regañito ahí para mis queridos pediatras, o sea que yo también soy, pero... Entonces, la respuesta, ¿cómo voy a decir yo que todos los recién nacidos son alérgicos? No, ¿cierto? Es una respuesta que está diseñada para que no haya un rechazo de órganos, es decir, el sistema inmunitario del bebé no rechace al de la mamá. Entonces, por eso es que se da esa respuesta. Y en la medida que va pasando la vida, esa respuesta se va cambiando progresivamente. Otro punto importante, esto es para las mamás, por favor, vean esta gráfica. Esto es los niveles de anticuerpos de los bebés. Fíjense en el momento de nacimiento, es el punto que está acá, que dice birth, ¿ok? Y para acá es embarazo, o sea, menos 3 meses y menos 6 meses. Entonces, ya la producción, fíjense cómo en el momento del nacimiento, en el último trimestre, pasan casi todos los anticuerpos y el bebé nace con muchos anticuerpos, pero ¿de quién son? De la mamá. Y el último trimestre de embarazo es vital para que los anticuerpos que pasen por la mamá sean anticuerpos saludables. Es el momento de maduración del sistema inmunitario. Y fíjense qué pasa con los anticuerpos que produce el bebé. Miren cómo al nacer el tipo, mira, medio produce, pero muy chimbo. O sea, y además anticuerpos ahí tú sabes, ¿no? Ahora fíjense qué pasa entre los 6 y los 9 meses. Los anticuerpos de la mamá casi no están. Y los del niño tampoco. Y ahí lo tiramos a la guardería. Y después, ay, la guardería qué mala es. La guardería es la culpable de toda la vida. Eso es otro culpable más. La alergia
eso es porque es alérgico. Y lo otro, no, eso es porque está en la guardería. Señores, no es así. En las guarderías hay niños que no se enferman. Yo soy testigo de ello y tengo varios en mi consulta. O si se enferman, porque el concepto de salud-enfermedad es relativo, la enfermedad no siempre es mala, pues somos capaces de pasar esa enfermedad tranquilos y sin ningún susto. Entonces, fíjense en esa zona azul de la gráfica, punto donde decidimos tirar. A mí me gusta, esto lo dijo una amiga mía que no habla muy bien el inglés, y cuando se refirió a la guardería de sus nietos en Australia, hablaba del child care. Como no habla bien inglés, decía child care, y yo, ¿qué? El charquero. Entonces yo digo, claro, metemos al niño en el charquero justo entre los 6 y los 9 meses, donde los anticuerpos casi no están, y, oye, la culpable es la guardería. Entonces esto lo traigo a reflexión. Ahora fíjense, esto ya te veo conectada, Andrea, te vi por ahí, esta gráfica es tuya, gracias. Andrea Chacón, mi querida colega de Valencia, un abrazo, red de inmunodeficiencia primaria. Fíjense, la incidencia de infecciones respiratorias en un niño. Según esto, es normal que entre los 0 y los 2 años a un niño le dé de 6 a 8 infecciones respiratorias al año. Eso en promedio es cada mes y medio, cada 2 meses, casi a cada rato. Lo que no es, y fíjense que entre 3 a 4, 5 veces al año, 5 y 9, ven cómo se va reduciendo, y esa una de las razones es esa gráfica que vimos antes, donde se veían los niveles de anticuerpos. O sea, el sistema inmunitario va madurando, pues el niño se hace más fuerte y más resistente. El intestino va madurando, y aquí en todo ese camino, señores, el pediatra es vital, porque de nosotros depende si esa gráfica que vimos anterior, que la puedo echar para atrás, Marieli, o sea, ya un segundo, que esto tarda 3 segundos, de nosotros, la inclinación de esa curva, es decir, del momento en que si rápidamente producen unos anticuerpos maravillosos o si es muy lento, va a depender de lo que hagamos como médicos, ¿ok? Otra variable importante, esta gráfica tengo el orgullo de que soy la autora, por eso no hay bibliografía abajo, porque yo no hay nada que deteste más que el concepto de la marcha atópica o la marcha alérgica. Les voy a contar lo que me dijeron a mí hace 20 años cuando yo empecé a estudiar todo esto. Ay, mire, si su niño tiene ronchas al nacer, eso es que él es alérgico. Eso quiere decir que va a ser asmático. Ya de una. Hay médicos que todavía dicen eso. Es decir, que tener eczema o pepitas, que a veces ni siquiera tienen nada que ver con alergia, nada, la mayoría de las veces, ya dice, señora, mire, prepárese, vaya comprando las bombitas porque va a ser asmático. No. A mí me parece absurdo esa programación hacia la enfermedad. Yo trabajo mucho esa parte en mi consulta porque yo programo a las mamás hacia la salud. Y creamos esta gráfica. Está pendiente que haga el artículo porque lo merece, porque es un concepto, digamos, que resume, digamos, lo que yo quiero que ustedes les lleguen en esta charla. Y es el concepto de la marcha de disregulación. Es decir, cómo nos vamos echando a perder. O sea, cómo un bebé nace perfecto, bello y precioso y lo vamos echando a perder. Y uno de los más, digamos que, los que más estamos ahí metidos en esa, o los que más podemos ayudar, somos los médicos. Entonces, está el componente genético, ¿verdad? Sí, por supuesto, lo tengo que decir, pero si todo fuese genética, ¿por qué carrizo estamos los médicos? Luego está el embarazo, ¿ok? No es lo mismo una mamá que hace su embarazo así, en un campo, cortando flores, a una residente de pediatría haciendo guardias ¿sabes? Y comiendo porquería en el cafetín del hospital. Luego, y toda estresada porque no le llega la plata, o porque no tiene que comer, o qué va a hacer con los pañales. Luego, el modo de nacer. Fíjense esta gráfica donde muestra una cesárea y donde muestra un parto normal. Señores, si la microbiota intestinal es tan importante, no es lo mismo un bebé que sale de la totona de la mamá y se llena de las bacterias, y esas bacterias benéficas son las primeras en llegar al intestino, al bebé que nace en un ambiente estéril entre comillas, porque está en un hospital lleno de bacterias maléficas, y entonces viene la bacteria maléfica, es la primera que se mete, en vez de meterse la microbiota habitual de ese ambiente materno, porque acuérdense que ese niño va a estar con esa mamá, y las bacterias, sus primeros 3 años van a ser las bacterias de la mamá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar nosotros de la mujer embarazada? El intestino, o sea, ponerlas como el cubito verde. Y luego viene la bendita fórmula. O sea, yo soy Hitler de la lactancia, así, o sea, en mi consulta, las pobres mamás que vienen con sus teteros tienen 2 opciones, o dan teta o se van. ¿Por qué? No es que yo no quiera ser excluyente,
porque es que tengo todas las herramientas para brindarles para lograr una lactancia exclusiva. La lactancia no es algo que está en el seno, en la teta, estás en la cabeza, estás en las ganas, en la parte espiritual, ni siquiera es emocional, sino espiritual de la mamá. Y todo ese punto, entonces, a promover la lactancia materna para que la marcha de disregulación, que es la de arriba, no se dé. Luego, tiene moco verde, hay que ponerle antibiótico. No, ¿ok? No todo el tiempo el bendito antibiótico. Claro, también depende de la mamá a donde Carrizo vaya, porque si yo cada vez que mi niño tiene una fiebrecita voy a una emergencia y me atiende un desconocido, el desconocido, pues por supuesto para protegerse las espaldas va a poner un antibiótico, más no necesariamente lo necesita. Luego, me fascina esta gráfica de la evolución. Vean el mono, el hombre, después con una metralleta y después con una bolsita que yo le borré el McDonald's, pero ahí vi una M. Y luego, o sea, vean hacia dónde vamos si seguimos el camino de la marcha de disregulación inmune. Y no puedo dejar de hablar de los tóxicos. Una de las razones por la que los niños se enferman frecuentemente es la contaminación. Claro, ya recuerdan el triángulo de la disregulación, del epidemiológico. El ambiente es también importante en que se dé o no se dé esa infección. Y en el ambiente no solo está el ambiente emocional, sino también el ambiente de toxicidad. Entonces, fíjense que los inmunólogos no es que no le paramos mucho a la agente causal. Ok, ya sabemos, este es el agente causal, pero ¿por qué hizo este desastre o por qué ocurrió esta infección tan grave? Aquí les traigo algo que hacemos en el consultorio junto a mi colega, la doctora Lorena Benarroch, que amo y adoro. Ya va, espérense que tenemos un retorno. Muy bien. Esto es una gráfica donde ven metales pesados en un paciente. Esto era un paciente mío que tenía 2 años, que vino porque era alérgico, porque ya había pasado por todos los alergólogos de Caracas, le habían hecho inmunoterapias de los 3 meses, porque las goticas, porque era el ácaro, y observen cómo este niño tiene una intoxicación por aluminio. Además, este paciente no era autista, debo hablar, yo no estoy hablando de autismo, yo estoy hablando de niños con mocos, niños con infecciones recurrentes. Este paciente además tenía plomo, qué casualidad, el niño no hablaba, tenía 2 años y no decía ni una sola palabra, y además tenía plata. Vean, esa es la famosa E, si ven la figura, parece que hay un pequeño, hay una E que se dibuja, esta es la E clásica de un niño tóxico, y vean la representación de toxicidad como este niño estaba gravemente tóxico. Este niño ahora es campeón de natación y es totalmente saludable y no tiene moco. Este gráfico lo puse justamente para asustarlos a todos. Cuando es la idea, es la idea de este gráfico es meterle un susto, porque cuando ustedes vienen a nuestra consulta con una infección horrorosa, como la mayoría de los que me llegan a mí, porque soy la coordinadora de la red de inmunodeficiencia, vean todo lo que tiene que pensar el cerebro de un médico para, de acuerdo a la agente causal, que era la otra variable de nuestro triángulo, vean virus, bacterias y hongos, qué parte del sistema inmunitario puede estar afectada. Vean cómo, esto lo voy a nombrar más adelante, cómo un defecto, por ejemplo, en los anticuerpos puede producir infecciones virales o infecciones bacterianas recurrentes. Ahora ubiquémonos en el niño que tiene infecciones recurrentes. El criterio, ya vimos la tablita de la frecuencia, pero realmente el criterio no podemos decir cuándo o no es o no recurrente. El criterio es más, oye, yo creo que se está enfermando mucho. Ya eso es básico y ya eso es válido para pensar. Entonces fíjense cómo el 50% de los niños que se enferman frecuentemente son normales. Yo esto lo pongo entre comillas, porque son normales o no tienen ninguna enfermedad horrorosa, pero son normales de lo que están medio inmunodisregulados, ¿saben? Entonces para mí no es normal que haya infecciones recurrentes. Pero bueno, este gráfico lo hemos utilizado siempre, es como base en todas las conferencias de que es una infección recurrente y bueno, pero insisto, para mí no es normal. Para mí lo normal es que haya esporádicamente una infección que a veces no necesariamente está ligada con un agente causal, sino con un momento determinado de maduración. Hay momentos en que el sistema inmunitario necesita de la infección para seguir creciendo. Es la paradoja del yin, el yang. ¿Realmente son malas siempre las infecciones? No, siempre son malas. Entonces, fíjense que el 30% presenta alergia. Ya saben cuál es mi punto de vista con ese concepto.
o tiene un intestino inflamado y la respuesta que predomina es la TH2 y por eso es que presenta eso que llaman alergia, o tiene una enfermedad crónica como la diabetes, como el cáncer y por eso se enferma, y solo el 10% de esos pacientes, que según era el tema el que yo venía a hablar aquí hoy, son pacientes que tienen inmunodeficiencias primarias, es decir, su sistema inmunitario tiene un defecto congénito que lo pudo haber heredado o no, es decir, que viene de su familia o no, o pudo haber sido de nuevo, que se produce por primera vez en él, y que a partir de ese momento su sistema inmunitario tiene un defecto y no funciona. Este es el tema pues que Marieli Herrera habla desde el año 2004 en todas las conferencias de la sociedad, y es el tema que me apasiona, y es el tema pues es el tema que elegí como inmunólogo como subespecialidad, y son las inmunodeficiencias primarias. Uno puede, esta gráfica denota que pueden haber muchas aristas. Puedo hablar de inmunodeficiencia primaria e infecciones respiratorias. Puedo hablar de inmunodeficiencia primaria y piel. O puedo hablar de autoinmunidad e inmunodeficiencias primarias. El punto que nos trae hoy es las infecciones recurrentes en general. Entonces, ¿cuándo voy a sospechar yo que el paciente tiene un defecto de su sistema inmunitario? Bueno, cuando esas infecciones, además de recurrentes, son severas, costó mucho tratar, el paciente tuvo que poner varios antibióticos, son persistentes, o sea, no hay forma de que, o son raras. Cuando hablo de raras, hablo de oportunistas. El mejor ejemplo son los pacientes HIV positivos, o sea, que tienen un hongo metido en el cerebro, que tienen un cáncer, un bicho metido en la piel o en algún sitio donde normalmente no debería estar, porque mi sistema inmunitario te está funcionando correctamente. Entonces, fíjense que me da a mí como me llama mucho la atención. Cuando un pediatra ve a un niño que ha tenido más de 2, 3 neumonías, lo primero que piensa es una fibrosis quística. Señores, no, lo primero que tienen que empezar es un defecto del sistema inmunitario. Porque ahorita les muestro esta gráfica, gracias Andrea nuevamente. Fíjense el hipotiroidismo, la incidencia de fibrosis quística, 1 de cada 2.500, de hipotiroidismo 1 en 5.000, de fenilcetonuria 1 en 14.000, pero miren, son raras las inmunodeficiencias, de verdad son raras, pues déjenme decirle que no, 1 de cada 500 personas tiene un defecto de IgA, de uno de sus anticuerpos, y la incidencia en general es de 1.500 a 1 a 2.000. Fíjense la cantidad de artículos, y cada vez hay más, que hay de sobre inmunodeficiencias primarias. Cada año se revisa la tabla de clasificación de las inmunodeficiencias y cada año esa tabla aumenta y aumenta y aumenta. O sea, para hacer más fácil el conocimiento de las inmunodeficiencias primarias, que fíjense, para yo medio entender las inmunodeficiencias tuve que estudiar pediatría 3 años, después tuve que hacer inmunología, después me tuve que ir para España porque en Venezuela no había una escuela sobre esto, y después, bueno, después de 10 años todavía todos los días estudio sobre inmunodeficiencia porque es un tema complicado. Cuando yo llego de España en el 2011, decido, porque ahí sí hablo en primera persona, hacer una red de médicos que me ayudaran, porque estos casos son muy peludos, no solo necesitamos médicos, sino necesitamos un equipo multidisciplinario, hematólogo, nutricionista, toda clase de especialidad, infectólogo, intensivista para el manejo. Entonces en el 2011, en uno de los congresos de inmunología, reunimos a este grupo de personas hermosas que está aquí, y les digo que solamente 2 personas de todo este grupo no está en Venezuela. O sea, es una buena noticia. O sea, el 80% del grupo está en Venezuela y tenemos 10 personas más que forman parte de la red. O sea, la red sigue, funciona. Este grupo de personas que ven aquí, al año siguiente se convirtió en la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. O sea, nos juntamos gracias a la red, y eso es algo que también digo que fue una obra mía porque no fue fácil llegar a las personas, a los egos, etcétera. Y poquito a poquito, pues como en la medida que te van llegando estos pacientes que son muy difíciles, vimos que, a juro, teníamos que trabajar en grupo. Entonces, toda esta gente sigue así abrazándose y trabajando. De hecho, aquí la presidenta actual de la Sociedad Venezolana de Alergia e Inmunología es la doctora Morela, que es la que tiene la camisa naranja. O sea, que seguimos trabajando juntos, y es lo lindo. Pues, digamos, uno de mis mensajes, y siempre ha sido, es el trabajo de equipo. Aquí tengo, entonces, en ese año 2011 hicimos esta tabla,
que es la tabla para saber cuándo sospechar y cuándo referir al paciente a alguien de esta red que les acabo de mostrar. Entonces, eso gracias en esa época a Octafarma y a Senia Puente y a su madre, que fue quien hizo estos grafiquitos. Voy a separar para que se vean, para que lo puedan leer cada uno, y vamos a darle una vueltica rápida a cuándo sospechar de inmunodeficiencia. Entonces, infecciones frecuentes, que es lo que hemos hablado desde el comienzo, presentaciones atípicas, gérmenes atípicos, edades atípicas, o sea, que no es normal, por ejemplo, que un paciente tenga candidiasis oral después de que ya no es un bebé, después del año. Gérmenes recurrentes, es decir, otra vez el micoplasma, otra vez el micoplasma, otra vez el micoplasma, otra vez el Epstein-Barr, o qué pasa con el citomegalovirus, etc. Aquí en el dibujito vemos que dice 8 o más infecciones de oído, 8 o más otitis al año, 2 o más sinusitis graves al año. Aquí en el dibujito vemos antecedentes familiares de inmunodeficiencias primarias como pacientes con consanguinidad. En Venezuela tenemos un clúster, un grupo de personas que tienen una enfermedad que es Chiari-Higashi, según es porque en la zona donde ellos estaban no habían sino esos hombres, entonces se juntaron e hicieron un efecto, ¿cómo se dice en español? Dios mío, founder effect, no me vienen, que es el donde todo el mundo está junto, como la colonia Tovar, pues que no salen de ahí, y entonces se juntaron primos con tías, primos con mamá, con papás, cosas así extrañas, y tenemos clúster de una enfermedad que se llama Chiari-Higashi. Muertes infantiles inexplicables y sobre todo que se repitan en la familia, síntomas similares. Todos los niños le da una leucemia al año y se muere, eso no es normal. Y bueno, sobre todo que la muerte sea en primos maternos, porque muchas de las inmunodeficiencias son ligadas al cromosoma X. También tenemos ausencia, por ejemplo, aquí dice 2 o más neumonías en un año. Neumonías estudiadas bien, no neumonías de esas chimbas que van a las emergencias de los hospitales o de las clínicas y le ponen neumonía para hospitalizarlo solo 3 días, eso no es una neumonía. Pero bueno, ausencia que el niño no se haya tragado un carrito o sea, tenga un defecto anatómico, ¿saben? Descarte de otras condiciones como rinitis, asma, reflujo. Sobre reflujo y trastornos respiratorios puedo hacer una charla completa. ¿Es reflujo o es un tema de disbiosis y de inflamación del intestino? Eso lo hablamos al comienzo y lo dejo ahí a que piensen. Luego, dificultad para crecer o aumentar de peso. Una vez que se descarten las causas renales o nutricionales, somos el único país del mundo donde 1 de cada 10 niños tiene una acidosis tubular renal. En otros países es raro, ¿ok? Se lo digo de una vez, me pasó a mí en España. Hay muchas formas de que un paciente tenga una aciduria y no siempre es una acidosis renal, sino puede ser una aciduria orgánica y eso lo vemos mucho en la consulta. También esas acidosis tubulares renales, si no tratamos intestino, no van a mejorar. Por eso es que la dieta es una de las cosas fundamentales actualmente sobre la acidosis tubular renal o la aciduria orgánica. Otro punto aquí son abscesos recurrentes o infección por hongos. Infecciones cutáneas persistentes, localizaciones poco habituales, presencia de granulomas o que no cicatrice. Eso también nos habla de que algo raro está pasando. Que una infección necesite que el antibiótico se lo pongan por 2 meses o 1 mes, o sea, y antibióticos no usuales, no habituales. Ahorita la indicación nuestra de antibióticos es la que haya, pero normalmente la indicación es que cada día tú vas como aumentando la complejidad del uso del antibiótico y que necesite muchas rotaciones el manejo del poca ganancia de peso o diarrea persistente con ausencia de cuadros intestinales inflamatorios. Esto es importante, autoinmunidad, un niño que presente artritis, púrpura, anemia hemolítica, lupus, colangitis, esclerosis, vasculitis, eso hay que investigar su sistema inmunitario. No son enfermedades primarias, la mayoría de las veces son secundarias. Infecciones por cándida, herpes, meningococo, micobacteria. Otro tema que pudiésemos hablar algún día son las vacunas, que es un tema que a mí me gusta mucho, sobre todo en estos pacientes que su sistema inmunitario no está bien. Pero no hablo de los inmunodeficientes, porque ¿qué pasa con los inmunodisregulados? Un paciente que lleva 8 otitis y tiene 1 año y medio y yo decido colocarle un virus vivo. Oye, vamos a estudiar primero ese sistema inmunitario antes de colocar una vacuna que puede producir una complicación innecesaria. Aquí les muestro unos dibujitos, un paciente con una telangiectasia en la cara,
un paciente con baja implantación de la oreja. Vean, si trazamos una línea del borde del ojo con la oreja, vemos que la oreja está baja, la implantación. Este señor, que es un catire ojos azules, pero vean la narizota que tiene y el mentón pronunciado. Son pacientes que tienen una cosa que se llama síndrome de hiper-IgE. No quiere decir que todos los narizones lo tienen que mandar a estudiar. Estos pacientes tienen además infecciones respiratorias, tienen neumatoceles, tienen abscesos cutáneos, infecciones por estafilococo. El paciente con displasias ectodérmicas, es decir, defectos en el pelo, en los dientes, y que a la vez tenga infecciones recurrentes, pues aquí, por ejemplo, este niño tiene una inmunodeficiencia que se llama NEMO, como este pobre chamo, no es que no está comiendo, sino que tiene diarrea, tiene infecciones recurrentes y pues tiene esta contextura. Y este es mi sueño dorado, de que en Venezuela los pacientes con defectos de anticuerpos puedan, por ejemplo, ponerse en su casa su inmunoglobulina subcutánea solitos. Este grupo o esta red de inmunodeficiencias, pues tenemos un registro que se actualizó en el 2015 de 81 pacientes. Y fíjense, lo que voy a recalcar en esta gráfica es que la mitad de los pacientes que tenemos de la red, pues tienen un defecto de anticuerpo y que pueden perfectamente tratarse en Venezuela, nosotros con los recursos que tenemos actualmente, en vez de verlo que el paciente se muera. Quiero poner esta gráfica en grandote, la Red Venezolana de Inmunodeficiencias, antes de concluir la charla, porque para mí somos un ejemplo de lo que debe hacer Venezuela para salir adelante, y es trabajar unidos, indiferentemente del color, de las creencias, de que yo amo al otro, de que yo soy esto, yo soy rojo, yo soy azul, yo soy verde. Aquí no hubo importancia si yo venía del Instituto de Inmunología de la UCB, si yo venía del Hospital Militar, si yo venía de Mérida. Aquí todos trabajamos en equipo y seguimos haciéndolo, y yo creo que somos un ejemplo de lo que es médicos emprendedores, porque ahorita la palabra emprendedor, tenemos que emprender y emprender en el momento que estamos. Y fíjense que estamos aquí, estamos hablando, la mitad de la red está conectada porque los estoy viendo. De hecho, les agradezco muchísimo el apoyo. Recuerden que tienen en mí a una aliada para el diagnóstico de estos pacientes, que los pacientes con infecciones recurrentes no es fácil. Es uno de las pasiones en mi vida, es saber qué es lo que está pasando con esos pacientes, sobre todo pediátricos, que tienen infecciones recurrentes. Esta diapositiva la pongo para pues agradecer primero a la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, a este hermoso lugar que es el Centro Médico Docente de la Trinidad, y a la red, que somos pues este grupo de venezolanos trabajando juntos. Por ahora no hay mucho de redes sociales porque estamos en proceso de mudanzas y fabricaciones. Quien quiera contactar conmigo, ahí les dejo mi celular y mi correo electrónico para si hay alguna consulta de personas que estén conectadas de otros países. Por ahí vi a alguien de Chile, para pues manejar vía correo electrónico por ahora. A través de correo electrónico pues buscamos lo que sea necesario para hacer la consulta de por qué mi niño o mi paciente tiene infecciones recurrentes. Yo quiero dar una vuelta para ver quiénes están. Bueno, pueden empezar a preguntar. Bueno, este es el fin. Como no hay aplauso, fin. A ver, Keiko. Hola, Doc. Yo también quiero la charla de las vacunas. Bueno, a ver. Si te oigo, se corta, quedó paralizado. Luis, hola Marieli. Hola Luis. A ver, wow, saludos de Italia. Solo infecciones respiratorias, infecciones digestivas. Aplica infecciones digestivas y diarrea. Qué orgullosa, madrina, excelente Marieli. ¿Cuándo viene la de las vacunas? Se escuchan sugerencias. El exceso de acceso hospitalario diagnosticado en Venezuela, según la estadística, ¿se le atribuye al diagnóstico errado o cuál razón? Yo pienso que la mayoría son diagnósticos no errados, sino como enfocados diferentes, no enfocados correctamente, porque de que haya acidosis hay, porque no te vas a equivocar en el diagnóstico de la acidosis, sino el por qué, es mi opinión. Por eso fíjense que hay doctores que lo manejan, si no hay dieta, no hay corrección de la acidosis. Yo le doy, tengo que ir a echarle vacuna. Ahora en España está de moda no la vacuna de meningitis, que es necesaria, besitos. La epidemiología en cada zona es importante.
Eso es importante. Yo puedo hablar en general sobre las vacunas, pero yo no te puedo decir no le pongas vacuna a meningitis, porque a mí me pasó una vez que estaba en el hospital de los Magallanes de Cate, donde hice mi posgrado de pediatría, y hubo una epidemia en aquella época de hemófilos influenza para la vacuna. Se me va a caer la cédula de vieja, y hubo que hacer una vacunación. Estaba saliendo la vacuna y hubo que colocarla. O sea que tendríamos que hablar específicamente. Jocelyn desde Australia, excelente. ¿Cómo se puede mejorar la microbiota intestinal? Es otra charla. La dieta es fundamental. Yo soy un ejemplo de ello. Yo pesaba 160 kilos, tenía problemas hormonales horrorosos, me daban gripes, tenía alergia y vivía tosiendo todo el tiempo. Y luego de mejorar la microbiota intestinal, pues bajé 80 kilos, se me acomodó la parte hormonal y mi cerebro volvió, que es lo más importante. Ya yo estaba teniendo lagunas mentales y problemas en mi cabeza, y gracias pero si les digo todo lo que tuve que hacer, eso es otra charla más. ¿Cuál es el manejo para reforzar la microbiota intestinal en niños? Bueno, promover el parto normal, promover la lactancia exclusiva, la alimentación complementaria de los 4 a 6, no después de los 6. O sea, hay ahorita un periodo entre los 4 y los 6 que mejora, que hace que haya mejor microbiota intestinal que después de los 6, la alimentación complementaria, evitar las fórmulas, hacer una dieta rotativa, eso es otra clave, es decir, que el paciente coma variado, porque el alimento es un prebiótico, es decir, la bacteria se va a alborotar de acuerdo a lo que coma. Entonces, si yo como todos los días pan, a mí se me van a alborotar las bacterias que les gusta el pan. Y fíjense que hoy día se sabe que la diabetes, lo que tienen en común los pacientes diabéticos antes de ser diabéticos, es la microbiota intestinal. Eso ya se sabe. Todos los diabéticos, cuando uno dice, ay, quiero dulce, ese no es tu cerebro, señor diabético, es tu microbiota que te manipula el cerebro y hace que vayas a comer el dulce. Se lo digo yo, que ahora me da asco comer dulce y me empalago, voy a una fiesta y quiero comerme la gelatina y no puedo. Entonces ahora me da rabia porque me voy en vómito para cuando quiero, no puedo, o sea, no me provoca. Antes no, antes yo quería. Alejandra, hola Alejandra, ¿cómo estás? Saludos, Morela, la presidenta. Te queremos semanalmente. Ok. Hay otros miembros de la sociedad que tienen que hablar. Pero el tema vacunas me parece muy interesante. Luis, lo voy a dedicar totalmente para ti, Luis Sarmiento, para que entiendan todos que yo no estoy en contra de las vacunas. Para nada, al contrario, yo misma me acabo de poner el toxoide difterico, porque hay una epidemia de difteria en Venezuela. Yo me la puse. Lo que estoy en contra es de vacunar a pacientes que inmunológicamente no están en un momento ideal. Y, o sea, no sé, yo entiendo que en vacunación hay un concepto epidemiológico, es decir, que tiene que ser para todo el rebaño, pero también hay que individualizar. Fíjense que en Brasil, antes de colocar la BCG, hacen un cuestionario, y si una de las respuestas es positiva, no le colocan la BCG, como por ejemplo, tuvo un hermanito que falleció antes de los 3 meses. Entonces, el tema de vacunas, lo prometo, voy a insistir en la sociedad ya que tengo cierta influencia, ya estoy en la junta directiva, para que se hable por esta vía, porque sí quiero pues aclarar sobre todo el punto de vista. Yo he dado la charla de vacunas e inmunología en el Congreso de la Sociedad, y es cuidado con los pacientes que a ver, José Hanna desde Chile, ¿cómo está, po? José, felicidades Mariela, ¿y cuál es tu experiencia con los liofilizados bacterianos? Horrible, porque el problema de los liofilizados bacterianos en niños con déficit selectivo de IgA es que corres el peligro porque estás dando un liofilizado. Me acuerdo una vez que alguien estaba hablando de eso en un congreso, y cuando uno lee las letricas chiquitas dice que tú tienes que estar seguro que el paciente no tiene una inmunodeficiencia. Entonces, no sería lo primero. A mí particularmente no me han hecho falta, nunca. O sea, yo logro al paciente que regule su sistema inmunitario y no tenga infecciones recurrentes sin necesidad de los liofilizados bacterianos. Es mejor buscarlos naturalmente, es decir, que el paciente, por ejemplo, consuma germinado. O sea, que esas bacterias benéficas, fíjense que no estoy diciendo yogur, estoy diciendo germinados. ¿Recomiendas el screening neonatal en IDP y cuáles pruebas sugiere? Sí, claro, el sueño ideal de todos es que haya un screening neonatal, sobre todo para descartar severas combinadas. Es decir, esto como es un doctor especialista en inmunología, voy a transformar mi cerebro en inmunología.
en este momento. Por supuesto, detectar los TREX y los BREX y los niveles de inmunoglobulinas en el neonato. Eso es lo que se está haciendo. Ese fue, o digamos, es el screening que se está promocionando. Pero digamos, lo que se está buscando ahora es hacer pruebas genéticas. Claro, para eso tenemos que tener una infraestructura gigante de nosotros, pues. Pero lo que se está haciendo en Estados Unidos, se está haciendo en todos los estados, es la detección de los TREX, BREX y niveles de inmunoglobulinas en recién nacidos para detectar sobre todo las severas combinadas. En Estados Unidos no hay problema porque en Estados Unidos no hay la BCG, pero nosotros que sí colocamos la BCG, lo ideal sería saber si ese paciente, porque el problema que hay ahora en varios países de Latinoamérica que se están haciendo los screening de TREX, es que ¿qué haces con un paciente que no tiene linfocito y que ya le pusiste la BCG? ¿Lo matas con el tratamiento de la tuberculosis o lo dejas que...? Entonces es un tema bien controversial, pero por ahora TREX, BREX y niveles de inmunoglobulina ya... Y eso se hace en un papelito, como se hace la prueba del screening de enfermedades metabólicas. ¿Cuáles germinados? Bueno, básicamente cuando hablamos de germinados como tal, se habla de granos germinados, o sea, o también de chicha, la chicha andina, pero por supuesto eso es individual, uno no puede generalizar porque va a depender de cómo responde cada paciente a determinados alimentos. En pacientes inmunocompetentes sin ninguna necesidad están indicados los liofilizados. Claro, pero justamente a quien mandan los liofilizados, Samantha desde México, compañera de promoción, hola, justamente a quien mandas el liofilizado es al paciente que tiene infecciones recurrentes. Entonces tendrías que hacer un estudio de verdad. Yo recomendaría que mínimo le hiciéramos los niveles de inmunoglobulina, que descartaras que no tuviera un defecto de IgA, que fue la pregunta que hizo el doctor Hanna desde Chile, que también lo conoce Samantha porque somos de la misma promoción. Es mi recomendación que hago. Tuvimos una vez un caso de un paciente que se complicó por el uso de liofilizados, inclusive con algunos probióticos, ¿saben? Entonces hay que estudiar cada paciente, o sea, individualizado, o sea, a ver, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya pararon las preguntas y son las 11:56. Dayana, excelente, gracias Dayana desde San Cristóbal, qué bueno que te conectaste. José Ángeles desde Mérida, aquí Yumelis es mi secretaria, María Mendoza está en Barcelona, España, Morela también está desde Mérida. Oye, de verdad, muchas gracias por estar pendientes.